Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Me van a decir, Destro, ¿por qué sale ahorita el Ghost con la Asval mítica de fondo? Bueno, básicamente porque hoy cumple 3 años COD Mobile. Y por cierto, si quieren ver algo más que todo nostálgico y algo bonito, pues te lo voy a dejar completamente al final del video. En fin, vamos a darle que es lo más importante. Deja tu poderoso like, suscríbete como siempre y vamos con la información de Warzone Mobile. Y vamos a darle que es lo que siempre importa, claro que sí, ok. Bueno, primero que nada, empecemos a detalle con lo más importante, señores, y es que para el que no lo sepa, se ha confirmado el segundo mapa de Warzone Mobile, eso ya lo sabíamos, el Al-Mazrah, el mapa de Warzone 2.0 que estará llegando posiblemente mucho después para lo que es Warzone Mobile, además de que tendremos Verdansk. Esto está confirmado 100%. Recuerden que Modern Warfare 2, Warzone 2 va a ser básicamente lo mismo, mismas armas, mismos pases y demás. Que eso pues cuando salga el juego lo vamos a estar explicando más a detalle. Mientras no salga o no estemos en Modern Warfare 2 no lo podremos explicar a detalle. En fin. Vamos a decir algo muy importante y es que el alfa, tenemos una fecha de finalización del alfa y por eso el título del video. Se tiene pensado de que el alfa 1.4 finaliza el 22 de octubre. Esto no me lo estoy sacando de la manga ni nada por el estilo. Básicamente, pues se ha confirmado conforme a las encuestas de Warzone Mobile que te piden el feedback. Para el que no sepa qué es el feedback, básicamente te preguntan mediante encuestas cómo sientes el juego, qué podría cambiar o mejorar del juego y así sucesivamente. Recuerden de que estas fechas posiblemente no sean tan exactas como tal, pero de igual manera puede que funcionen de alguna que otra manera, ya para que lo sepan. Esto no es bait ni nada por el estilo, ya para los que me estén preguntando, o algo más que todo mediante. Y es que se prevé de que la alfa finalice, esta alfa que salió para septiembre, con la actualización de septiembre, finalice el 22 de octubre o a mediados de octubre ya finalice lo que es la alfa y lleguemos con la actualización de la beta, que es lo que les he comentado. Cuando hacen este tipo de encuestas actualmente Warzone Mobile, básicamente es porque se están preparando para una nueva actualización del mismo juego. Así que todo apunta de que esta ya sea la última alfa. Obviamente teniendo todos los cambios que ha tenido la alfa, pueda que sí, ya lo siguiente sea beta. Así que sí, la alfa 1.4 será la última. Pasaremos a modo beta. Y pues esta fecha podría ser el 22 de octubre para que finalice la última alfa de Warzone Mobile. Luego entremos a fase beta y luego fase beta lanzamiento o soft launch, si no estoy mal. Todo puede pasar. Recuerden de que el juego le han dado mucha promo, le han dado mucha prioridad en lo que es Play Store. Han estado hablando de iOS, incluso se ha visto una pequeña previsualización de iOS que se va a poder preregistrar dentro de muy poco, así que no se preocupen, todo estará bien. De momento sabemos de que el mapa de Verdansk va a estar bien pulido para Warzone Mobile. Luego tendremos el mapa de Al-Mazrah y tendremos confirmación de lo que es actualmente el mapa de de Revit. También estaré mostrando en pantalla unas imágenes muy importantes de Warzone Mobile que tal vez nunca las han visto, básicamente del How to Play, básicamente cómo se juega, y pues son nuevas. Entre ellas podemos ver el AK-47, podemos ver una parte de Revit, incluso cómo se ve detalladamente los gráficos en altos, cosa que me parece brutal. Creo que así son los gráficos en altos para el que me esté preguntando. Y pues ustedes lo están viendo en pantalla, se los estaré editando poco a poco cada imagen visualmente para que estén al pendiente de todo y pues ustedes lo logren ver sin problema alguno. Ya para que lo sepan, o sea, para que no estén perdidos ni nada por el estilo, que es lo que más importa. Estas imágenes no se han visto de momento in-game ni nada por el estilo, nadie las ha compartido, así que bueno, quiero compartirlas con ustedes para que vean algo nuevo, algo novedoso que nunca han visto. Básicamente para que vean de que la AK-47, o también conocida como la AK-74US, estará actualmente en Warzone Mobile, pues ya se sabía porque la miramos en el multijugador de Modern Warfare 2. Y pues a la espera de que salga actualmente Modern Warfare 2 en este mes, podremos visualizar todas las armas que estarán llegando para Warzone Mobile desde el día 1. Así que cuando salga Modern Warfare 2, que ahí lo tengo pues adquirido, nos vamos a pasar obviamente la campaña, vamos a estar al pendiente de todo e incluso vamos a traerles todo el armero que se puede ver en Modern Warfare 2 que estará llegando para Warzone Mobile. Recuerden tanto los loadouts y demás cositas del entorno, así que tranquilos. Entonces, la alfa finaliza el 22 de octubre, intuyo de que van a dejar por lo menos una semana. Esta fecha, según lo estipulado, lo que se ha visualizado, es el 22 de octubre que finaliza el alfa. Esperemos que así sea, para que ya pasemos a fase beta. Le doy como una semana, a lo mucho, para la fase beta de lo que va a ser el Warzone Mobile. Sería por regiones, como les he comentado. Y pues luego de eso estaríamos observando muchas cosas más a detalle, que me parece perfecto sobre el juego.
Y pues ya con eso veremos que se cuece conforme lo demás. Son cositas que pues hay que comentar y hay que tener muy presentes actualmente sobre Warzone Mobile. Esta información pues vale completamente la pena, nuevas cosas que no han visualizado y pues esperemos de que los cambios sean muy buenos. Lo bueno es que ya sabemos de que vamos a tener 3 mapas en Warzone Mobile, obviamente Verdansk, Al-Mazarrah, que me parece un muy buen mapa por lo que he visualizado y por el gameplay que están viendo a detalle. Y tendremos Rebirth, que pues Rebirth no tiene que presentarse ni nada, sabemos que es Alcatraz. La Isla del Renacimiento, pedazo de mapa, un mapa que a todos nos gusta, a todos nos encanta y que lo esperamos con muchas ansias que llegue con la mecánica de Warzone móvil. Básicamente eso en detalle. Ok, ya con eso pues finalizaríamos completamente a detalle sobre todo el comentario de este video. Y pues bueno, vamos a darle que es lo más importante, claro que sí. Ok, ya para finalizar, pues sí, hoy es el tercer aniversario de COD Mobile, 3 años. Vamos a ponernos un poco nostálgicos. Y es que, para el que me esté preguntando, pues sí, aquí tenemos la imagen del 22 de octubre. Para el que me esté preguntando, pues sí, aquí la tenemos. Entonces, por si me están preguntando, sí, la alfa finaliza el 22 de octubre según esto estipulado, 22 de octubre. No es que esté hablando sobre el año 2022, sino 22 de octubre, ya para que lo sepan, lo que les había comentado. Pero bueno, vámonos un poquito de nostálgicos porque hoy cumple 3 años Codcito Mobile. Bueno, en fin, mi primer video de COD Mobile fue exactamente el 13 de diciembre de 2018. Aquí lo tenemos. Este tiene 462 vistas y es básicamente la alfa de COD Mobile, cuando salió con el Unreal Engine. Sí, señores. O sea, miren qué bonito, loco. O sea, qué tiempos y qué bonito, loco. O sea, fuera cosa, qué bonito. Miren dónde era el tutorial. El tutorial era en standoff, loco. El tutorial era en standoff, loco. O sea, imagínense. O sea, cosas nostálgicas tienen que decirse. Loco, es que nostálgico. O sea, me da nostalgia porque gracias a este juego soy lo que soy el día de hoy. El Predator siempre estaba, para los que me preguntan. Tiras el Predator. Y miren cómo tirar el Predator, que lo tiraba con una pantallita azul. Y era en el mapa de standoff, no en el mapa de Firing Range. O sea, básicamente. Y el juego se llamaba Legends of War. O sea, no se llama COD Mobile, se llama Leyendas de Guerra. O sea, miren todo. Miren cómo se miraba. Aquí está la UID vieja, loco. Imagínense, Thomas Merrick se conseguía en el día 6 de la alfa y en el día 4 se conseguía Price. Y Thomas Merrick lo pusieron en un pase de batalla hasta después. Esto del Single Recover básicamente era para el modo Zombies, que era de modo misiones. Y utilizaba un Real Engine, no utilizaba Unity. Ese fue el error más grande que ha tenido con Mobile, cambiar de motor gráfico. Por eso fue que se tardaron tanto en sacarlo. Imagínense cómo se miraba la alfa. Yo estaba jugando en mi Redmi Note 5, loco. Tenía 3 GB de RAM y un Snapdragon 630. Y no iba tan mal. Imagínense que esto lo estaba grabando. O sea, miren cómo se miraba. Esto es nostalgia de la pura. Así se miraba la alfa de COD Mobile. La primera alfa, loco. O sea, miren cómo se miraba. Miren cómo se miraba el HD. Gráficamente no se miraba mal. Básicamente porque era una alfa. Y porque era un Unreal Engine. Las medallas, me gustaba cómo se miraba en ese entonces, no sé. Creo que el Unreal Engine le hubiera sacado más jugo con Mobile al día de hoy, es lo que pienso, porque hay que ser un poquito nostálgicos y demás. Y pues hace el mapa de Crash en toda la regla con mi M4, la típica M4. Hay algunas cosas que cambiaron de motor gráfico, la AK-47 creo que no la agarró del piso. Pero o sea, cositas tenía el juego, loco. O sea, hasta me siento coto y manco. Iba a 140 de pin porque obviamente iba con VPN, creo. Y pues el lanzamiento era nada. Ahora vamos a otra cosa más old, que es cuando compré mi primer pase de batalla. Sí, señores, el pase de batalla, loco. El pase de batalla más caro de la historia de COD. Obviamente el que traía Ghost, que aquí lo tengo obviamente aún, mi cuenta original. Buah, es que qué nostalgia, loco, qué nostalgia. Esto más que todo por nostalgia lo estoy haciendo porque son 3 años de COD Mobile. Yo le tengo mucho cariño a este juego, amor-odio como podrían decir algunos, pero gracias a este juego soy lo que soy y se lo agradezco muchísimo a toda la gente que me ha apoyado. Por eso un poco nostálgico me pongo, o sea, honestamente te lo digo tranquilamente y es que aquí lo estamos visualizando. O sea, ¿se acuerdan de la HD vieja? De cómo se visualizaba, PW57 en mano, la M4 G-Series, que ahí la tengo, la Go Series básicamente, y mi operador favorito de toda la vida y que nunca va a cambiar, ni nunca lo voy a cambiar por nada del mundo. Obviamente no podría ser ni más ni menos que el mero matatán de Ghost. Que no sé si me lo cambié, no me lo cambié. No creo que me lo haya cambiado. Se me olvidó cambiarme el operador, pero bueno, en fin, cositas de la vida. Y pues no podía faltar, claro que sí, algo más god que eso, la poderosísima y la mejor AK-47 hasta la fecha y la primera arma épica de mi inventario. No podría ser ni más ni menos que la poderosísima AK-47 Redaction. Y la Type 25 Pinstripes, que era gratuita en ese entonces, la nivel 100, porque el pase de batalla era de 100 niveles. Eran muchos niveles, loco. Pero al menos sí se podía completar si jugaba, así que no había problema. Claro que sí. Desde la temporada 1 hasta la temporada actual, en la que estamos, la temporada número 8, he conseguido todos los pases de batalla. No he perdido ningún pase de batalla y estoy muy orgulloso de eso.
Bueno, en fin, si te ha gustado este poderoso video, por favor déjame tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante. Me despido con mi Ghost y con la Asval mítica, deseándoles lo mejor como siempre. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Destro32, que la TS14 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.